Buenos días a todos, todas. Vamos a empezar esta clase. Vamos a hablar el día de hoy de neumonía. O ya habíamos empezado, ¿verdad? Con ustedes a hablar de neumonía. Hablamos ya en la clase anterior un poquito de los agentes etiológicos. Comentábamos también las diferentes clasificaciones, ¿no? Y comentamos también un poquito de la fisiopatología. Entonces, recordarán ustedes que decíamos en esta clase anterior, pues, que en la medida que la neumonía, que es un cuadro, mencionamos ya, inflamatorio, y les comentaba ayer justo a la sección, a los otros compañeros, ¿verdad? Que siempre que pensamos en un proceso, pues, inflamatorio, esto es un proceso infeccioso, ¿no? Que va a traer como consecuencia un proceso inflamatorio. Yo les ponía el ejemplo de la artritis, ¿verdad? Las conjuntivitis, por ejemplo. Hay conjuntivitis que son alérgicas, pero bueno, las hay también las que son virales, ¿verdad? Y más raras las bacterianas. Entonces, siempre que hay un proceso infeccioso, casi siempre ese proceso infeccioso se va a acompañar de inflamación, pero no al revés, es decir, no todo proceso inflamatorio va a tener una causa infecciosa, ¿verdad? Son cosas diferentes. La artritis, por ejemplo, la artritis reumatoide es un proceso inflamatorio donde se va a inflamar la articulación, pero no significa que porque hay presencia de algún germen, de algún agente infeccioso, ¿verdad? ¿Hay artritis infecciosas? Claro que sí, están las artritis sépticas, ¿no? Un paciente que, por ejemplo, por poner un ejemplo, un paciente que sufre un accidente, ¿no? Y hace una fractura expuesta, pues va a tener riesgo de hacer una artritis infecciosa. Entonces, en el caso de la neumonía, como cualquier otra patología infecciosa, se va a acompañar, decíamos en la clase anterior, de cambios inflamatorios, de edema, ¿verdad? La inflamación se caracteriza porque hay dolor, hay rubor. Pensemos siempre en la artritis, se va a inflamar, va a estar roja, va a estar caliente la articulación y va a estar dolorosa. Entonces aquí en la neumonía vamos a encontrar igual, ¿no? Va a estar edematizada la mucosa, va a estar llena de células inflamatorias. Hay neumonías que duelen, ¿verdad? Sobre todo, recuerden que el pulmón en sí, como cualquier otra víscera, no duele, ¿verdad? Lo que duele son, por ejemplo, el riñón no duele. Lo que duele porque no tiene inervación en sí el parénquima. El corazón no duele, lo que duelen son los tejidos que lo envuelven, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pleura, en el riñón, pues la cápsula, en el hígado, la cápsula de Gleason. Esas son en el cerebro, las meninges, ¿verdad? Lo que duele es el envoltorio, digamos, ¿no? Entonces, cuando hay afectación, si está muy cerquita de la pleura, la neumonía, pues sí que puede producir dolor, ¿verdad? Entonces, en el caso de la neumonía, las manifestaciones clínicas se van a deber un poco a estos cambios fisiopatológicos. Comentábamos que hay liberación de mediadores inflamatorios, entonces eso va a inducir fiebre, ¿verdad? Cuando se liberan estos mediadores inflamatorios, pues aparece fiebre. Evidentemente el paciente va a estar con mal estado general por la misma liberación de mediadores inflamatorios, quiere estar en la cama porque se encuentra con mal estado general. Tos, que por lo general es una tos productiva, ¿verdad? Es decir, es una tos que se escucha, bastante secreción respiratoria, que a veces el paciente, dependiendo la condición en la que esté, va a poder expectorar, es decir, va a poder sacar ese esputo. Puede haber dolor pleurítico, lo que decíamos, ¿verdad? Lo que va a doler es la pleura. Y este dolor pleurítico es un dolor que se caracteriza por ser un dolor punzante, asociado a los movimientos respiratorios, ¿verdad?
sea, cuando el paciente, usted le dice, respire hondo, entonces ahí el paciente es cuando nota, ¿no? Ese dolor como una punzada, digamos, ¿no? Esas son las características de dolor pleurítico. Van a agregar dolor pleurítico en su glosario. Y esto es importante tenerlo muy claro cuando tenemos un paciente con dolor torácico, conocer cuáles son las características de ese dolor, ¿verdad? Porque la vez pasada yo tenía una señora con neumonía. Bueno, llegó la señora, ¿por qué llegó? Bueno, no recuerdo por qué llegó, la verdad. O sea, la señora llegó buscándome a mí, yo soy su nefróloga, ¿verdad? Que la voy viendo, ustedes les he comentado que yo soy nefróloga. Entonces, la señora llegó buscándome a mí a la emergencia del hospital donde yo trabajo, porque la señora se encontraba mal. Entonces, ya interrogándola, una de las doctoras que me llama, me dice, doctora, es que la fulanita está con un dolor, viene por un dolor en el pecho y parece que tiene un infarto. Ah, pues eso es muy, muy mal, ¿verdad? Muy grave. El caso es que, pues yo me voy, en cuanto puedo, me voy para el hospital a visitar, a verla a la señora, y ya le empiezo a preguntar de ese dolor. Y ese dolor, le digo yo, ¿cómo es? Bueno, doctor, es que me duele aquí el pecho, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y el dolor le duele cuando usted respira hondo? Sí, y al toser le duele también. Entonces ya la oculté la señora y lo que tenía bueno, en resumen la señora tenía un COVID, ¿verdad? Y lo que tenía era una neumonía por el COVID. Entonces, el dolor pleurítico a veces se puede confundir con un dolor de origen osteomuscular, porque también los músculos y los huesos, la parrilla costal va a doler con los movimientos respiratorios. Entonces, a veces se puede confundir, pero el resto de síntomas, por ejemplo, la tos con expectoración, el hecho de que usted ausculta y ausculta crepitantes, el hecho de que tiene fiebre, ¿verdad? Todo eso, más en este caso que era esta paciente con COVID, pues tenía una prueba COVID positiva, es muy probable que el dolor sea asociado a un dolor pleurítico, ¿verdad? Sea un dolor pleurítico. Pasa también que si estamos tos y tos y tose, ¿verdad? Los músculos se empiezan también como diríamos, a flusionar, ¿verdad? Entonces ya al paciente lo que le duele también a veces no necesariamente es un dolor pleurítico, sino que es el músculo, que es un dolor más superficial. El dolor pleurítico es más profundo y es de tipo punzante. Agregar dolor pleurítico al glosario. Y luego está la disnea, ¿no? Que la disnea evidentemente, en la medida que el alvéolo va siendo llenado, ocupado por moco, va edematizándose, pues en esa medida también va a aparecer la disnea, es decir, habrá pacientes, unos más disneicos que otros, pero eso también va a depender de qué tanto tejido pulmonar es el que esté afectado, ¿verdad? Si la neumonía está muy extendida, pues es más lógico que la disnea va a ser importante, ¿no? Y luego también tengan en cuenta, ahí comento que el paciente puede presentar datos de taquipnea, taquicardia, ¿verdad? El esputo, como comenté, va a ser purulento, a veces puede ser hemoptoico, ¿verdad? Puede pasar que se rompan los capilares, porque recuerden que hay vasodilatación y eso es más fácil que el capilar sangre. Y luego la placa nos va a ayudar muchísimo en el caso de las neumonías, ¿no? En el caso de las neumonías bacterianas, sobre todo, pues lo que vamos a encontrar es una neumonía lobar, ¿verdad? Un infiltrado, como estamos viendo ahí en esa imagen, un infiltrado, un consolidado neumónico, digamos que es fácil de que lo podamos identificar. Y vean, aquí apenas se ve, aquí, esto es el broncograma aéreo, ¿verdad? Si están con un celular, posiblemente no lo van a poder ver, pero aquí va. Ahí se ve, ¿verdad? Que es una zona radiopaca. En radiología, lo blanco se dice en radiología, en placas de tórax, lo blanco se dice que está radio opaco y lo negro se dice que está radiolúcido.
Entonces vemos que la zona de consolidado, que está llena de líquido, va a contrastar, va a formar este contraste, digamos, con las paredes llenas de aire del bronquio, y entonces se va a ver como, se va a dibujar más claramente los bronquios, ¿verdad? Eso es un hallazgo patognomónico. Aquí lo vemos, bueno, pues esto es de libro, ¿no? O sea, yo nunca los he visto así como esta imagen, porque esta imagen es perfecta, ¿no? Para enseñar. Pero más o menos esto es lo que vemos, ¿no? El bronquio lleno de aire que se ve negro, rodeado del consolidado neumónico. Y aquí lo vemos, ¿no? Es esto que está aquí, es esto mismo que está aquí. Y eso es el broncograma aéreo muy específico de la neumonía. ¿Siempre hay broncograma aéreo? No. Más bien la mayoría de las veces no hay broncograma aéreo. Lo que vemos solo es el consolidado neumónico, ¿verdad? Siempre les había puesto ya una diapositiva de la importancia de hacer la placa lateral de tórax. Esto en neumonía no es tan importante, es decir, da lo mismo el tratamiento al final, va a ser igual independientemente si tengo una neumonía en el lóbulo superior, que si está en el lóbulo medio o en el inferior. Pero, más que todo, traigo a colación esta radiografía, estas diapositivas que voy a presentar a continuación, para que tengan en cuenta lo importante que es tener la placa lateral. Ya lo habíamos comentado cuando hablamos al inicio de este parcial, este tema de tener la placa lateral. Entonces, vean, en el pulmón derecho, ustedes se han de recordar que ahí hay 3 lóbulos. Y en el pulmón izquierdo solo hay 2. Pero en la placa, como es una imagen bidimensional, es decir, solo le ve alto ancho, se van a sobreponer estos lóbulos uno sobre otro. Entonces aquí vemos nosotros, esto es el lóbulo superior que está, bueno, ahí dice que está en rosa, ¿no? Depende, yo lo veo más anaranjado, pero bueno, ¿qué es este, no? Lóbulo superior. Luego, en amarillo, esto es el lóbulo inferior, y sobrepuesto, este que está como verde, es el lóbulo medio. Entonces, cuando aparece una neumonía como por aquí, pues yo no sabría si eso es lóbulo superior o lóbulo inferior o lóbulo medio. La lateral es la que me lo va a decir. Entonces, lo que está más pegado a la columna, siempre, lo pegado a la columna va a ser lóbulo inferior. Entonces, yo tengo esta placa y me aparece una neumonía acá, no lo sé. Si hago la lateral, pues yo aquí voy a ver si esto es lóbulo medio o es lóbulo inferior. Siempre pegada a la columna el lóbulo inferior. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí está clarísimo. Miren, aquí está. Esto es una señora, evidentemente. Es una placa que pareciera que está bien inspirada porque los espacios intercostales están separados, o bueno, no muy bien. Aquí están un poco curvas las costillas, no están tan horizontalizadas, pero parece que es una placa de buena calidad. Y acá ven ustedes que ahí hay un consolidado neumónico, hay una imagen de radioopacidad en la base pulmonar del pulmón derecho y que pareciera que fuera el lóbulo inferior, ¿no? Entonces, cuando hacemos la placa lateral, pues lo confirmamos que en realidad, aquí está la opacidad, ¿ven? Esta cuña, vemos que esto es lóbulo medio, ¿ven? Lóbulo medio y esta es la lateral. Y aquí está la opacidad, o sea que no corresponde al lóbulo inferior, ¿verdad? Y en el caso del pulmón izquierdo, decíamos solo tenemos 2 lóbulos, el superior y el inferior, ¿no? Y lo que se ve en verde es la imagen sobrepuesta, lóbulo superior amarillo, perdón, lóbulo superior en amarillo, lóbulo azul, lóbulo superior en amarillo, lóbulo inferior en azul. Y lo que vemos en verde es la imagen donde se sobrepone un lóbulo sobre el otro, ¿no? Igual, la lateral nos ayuda, siempre pegada a la columna, pues vamos a encontrar el lóbulo inferior. Entonces, vean esta placa.
Aquí hay un consolidado neumónico que ahí yo no me queda claro si puede ser lóbulo superior, puede ser lóbulo inferior, pero cuando tenemos la lateral, ¿verdad? En la lateral, pues lo que vemos es que esto está a nivel del lóbulo superior, ¿vean? Porque en realidad no está tan pegadito a la columna. Esto vendría siendo más lóbulo superior, ¿ven? Viene estando como por aquí el consolidado. ¿Puede afectar dos lóbulos? Sí, obviamente que sí. No es lo frecuente, ¿verdad? Pero claro, si está muy al margen, digamos, claro que la neumonía no es que dice, ay, si aquí termina el lóbulo y de aquí no va a pasar la neumonía, no. Obviamente la neumonía puede extenderse y abarcar más de dos segmentos de diferentes lóbulos, ¿verdad? Pero aquí vendría estando el lóbulo superior. Aquí hay otra imagen. Esto pareciera que es lóbulo superior y cuando hacen la lateral es lóbulo inferior. Está más pegada a la columna, ¿no? Entonces es lóbulo inferior. Bueno, como les dije, eso más que todo lo explico, no porque vaya a cambiar el tratamiento, ¿verdad? No va a cambiarles el tratamiento, no va a cambiar las decisiones terapéuticas. Más que todo aprovecho, porque sé que no están familiarizados con hacer radiografías, con ver radiografías, y aprovecho para recordarles la importancia de tener placa lateral, ¿verdad? Entonces decíamos que el cuadro típico de una neumonía es la fiebre, la tos productiva, es el malestar general y es el cuadro de disnea, ¿no? Acompañada o no de dolor pleurítico. Eso va a ser lo habitual que tenga un paciente que tenga neumonía. Pero a veces hay cuadros de neumonías causadas por gérmenes como la legionela, pero con más frecuencia por la legionela o la clamidia pneumoniae, pero con más frecuencia por el micoplasma. Es decir, si yo tengo un paciente con una neumonía por una germen atípico, lo más probable que vaya a aislarse es que sea un micoplasma, ¿verdad? Pero también hay que tener presente que también como parte de los gérmenes atípicos, pues está la clamidia y está la legionela. ¿Y por qué se llama atípico? Bueno, porque de hecho el cuadro no es el cuadro típico de una neumonía y a veces esto, si uno no lo tiene presente, y a veces va por nexo epidemiológico, es decir, a veces andan dando estas neumonías atípicas como en brotes, ¿no? Entonces eso a veces nos puede ayudar a diagnosticarlo, hablábamos el otro día la edad. Y las neumonías atípicas, pues aquí se llaman así porque no es el típico cuadro de neumonía. De hecho, este paciente, si se queja, su queja principal va a ser el malestar general. Es decir, lo mal que se encuentra, las mialgias, las artralgias, quiere estar postrado en la cama, pero digamos que la tos y la fiebre no son cuadros tan frecuentes o tan importantes, digamos, o no es que no sean importantes, no son como los síntomas principales que suele referir el paciente. El paciente más que todo se queja del malestar general, de la mialgia, de la artralgia, y fíjense que esto coincide, este cuadro clínico, coincide con los hallazgos los hallazgos a la exploración física y en la radiografía. Es decir, usted va, este paciente le llega a consulta porque sí que le ha dado fiebre, pero más una febrícula tontorrona, es decir, no es un cuadro, un pico de fiebre altísima, sino que le dice, usted ya ha tenido fiebre, como la mayoría de los pacientes que en Honduras la gente no acostumbra a tener un termómetro. Entonces le puede decir, sí, fíjese que yo creo que sí, pero porque yo me he sentido como caliente o me he sentido, pero no es un síntoma así como que importante, muchas veces es una fiebre muy solapada. Y ha tenido tos, pues sí, una tos ahí seca más que todo, y lo que no aguanto, doctor, es el dolor de cuerpo. Me encuentro súper, no me quiero levantar, no he querido comer, o sea, el malestar general, y usted lo oculta y es posible que encuentre uno que otro crepitante, ¿verdad? Es decir, son unos crepitantes, digamos, muy disimulados, pueden haber sibilancias, y la placa, la radiografía, típicamente lo que va a encontrarse es un patrón intersticial, ¿ven? Esto es un patrón intersticial, o sea, no es una placa limpia, o sea, yo veo esta placa y sé que no es normal, ¿verdad?
O sea que no se ven los pulmones limpios, algo hay. Entonces lo que hay es este infiltrado reticular, ¿ven? Que es típico, lo mismo acá, un infiltrado reticular o intersticial, que es lo mismo. Ya lo habíamos hablado antes, ¿no? Y aquí lo retomo nuevamente, ¿verdad? Esto ya lo hemos comentado en la clase anterior, pero lo retomo y aquí está como resumido para que no lo olviden. Las neumonías lobares, decíamos casi siempre, las neumonías lobares pues van a estar causadas por las típicas bacterias, ¿no? Streptococo, Klebsiella. El estafilococo puede dar una neumonía alveolar también, pero la bronconeumonía, es decir, cuando vemos estos infiltrados que son más algodonosos, tenemos que pensar más que todo en estafilococo. Es decir, ¿puede dar una neumonía lobar el estafilococo? Sí puede, pero si yo me encuentro con un patrón de infiltrado algodonoso que corresponde a una bronconeumonía, lo primero que debo pensar es estáfilo. Puede darlo también la pseudomona. Y aquí, pues, es el cuadro típico de fiebre, esputo, todos con expectoración purulenta, disnea, dolor pleurítico, etc. Luego está la neumonía intersticial, que en algún momento les comenté que era más típica de virus, ¿verdad? Los virus causan estas neumonías intersticiales, pero también las neumonías intersticiales pueden pueden ser causadas por los gérmenes atípicos, como ya comentamos, la clamidia, el micoplasma, y ahí también estaría la Coxiella burnetii. Luego están otros cuadros, como las neumonías necrotizantes, los abscesos pulmonares, que yo no lo encuentro, esto es una clasificación más que todo clínico-radiológica, que en algunos libros no les va a aparecer este último cuadro como una clasificación aparte, sino más bien como una complicación de un paciente que tuvo una neumonía, ¿verdad? Entonces, si ya el paciente hizo un absceso pulmonar, en algunos libros, en la mayoría, esto ya no se clasifica como una neumonía, sino como una complicación de la neumonía, ¿no? El absceso pulmonar o la neumonía necrotizante. Entonces, la neumonía necrotizante radiológicamente aparece como zonas hiperlucentes en el seno de una área de consolidación neumónica. Entonces, claro, son estas zonas, a ver, debo tener alguna neumonía acá, pero bueno, está, ya, bueno, por ejemplo acá, ¿no? Este es el consolidado neumónico y aquí se ve una zona más más negrita, digamos, ¿no? Más radiolúcida sería el término en radiología. Entonces, en la zona de consolidado neumónico hay una zona más radiolúcida y eso es el tejido que se está necrotizando del parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, es eso, radiológicamente aparecen zonas hiperlucentes, o sea, más negritas, en zonas de consolidación. A veces pueden haber múltiples cavidades pequeñas, es decir, múltiples focos de necrosis. Y luego el absceso pulmonar, que ya les voy a mostrar cómo es un absceso pulmonar, es una cavidad única. Recuerden que el absceso es pus, es líquido al final, entonces va a ver como la densidad que tiene, el agua, ¿no? Se va a ver como más blanca, pero al ser un absceso, muchos de estos tienen aire. Entonces se van a ver niveles. Ya les voy a mostrar una placa donde se ven esos niveles. Y las bacterias pueden causar, cualquier bacteria puede causar una neumonía necrotizante, pero lo más típico de la causa de neumonías necrotizantes y abscesos pulmonares, ya dije que cualquiera la puede causar, sobre todo las bacterias, pero lo más típico es que sea por anaerobios. Es decir, si yo me topo con un paciente que a lo mejor me hace una neumonía, vengo yo, le pongo ceftriaxona y ese paciente evoluciona a una neumonía necrotizante o a un absceso, estoy obligada a pensar que tengo que cubrir anaerobios y que tengo que cubrir también estáfilo, porque es otro bicho ahí que puede causar estas complicaciones. Y eso se sospecha porque el paciente no tiene la típica evolución de cualquier paciente que tenga neumonía, que yo le trato su neumonía y va mejorando. No, estos pacientes el curso va a ser obviamente más prolongado, por eso es que se clasifica como una complicación
Y bueno, pensando en los anaerobios, ¿verdad? Pacientes con riesgo de broncoaspiración. ¿Cuáles son los hallazgos en las pruebas de laboratorio? ¿Qué esperan encontrar ustedes en un paciente que tiene una neumonía a nivel de pruebas de laboratorio? Vamos a escucharlos a ver. ¿Cómo esperaría encontrar los parámetros de laboratorio? ¿Qué parámetros de laboratorio le interesan saber en este paciente? Vamos a ver, María Fernanda. María Fernanda está en clase. Hoy, María Fernanda. María Fernanda no está en clase, es lo que les digo, mire, si van a dejar ahí el tereré y se van a ir a otras cosas, pues vayan, hagan sus cosas y cuando quieran hacer la clase, pues se vienen. Voy a sacar a María Fernanda porque ni responde, es porque no está en clase. Un segundito. María Fernanda Laguna, ¿está en clase o no está en clase? No está. Bueno, no responde. Bueno, que vaya María Fernanda, haga sus cosas y cuando quiera hacer la clase hay que vuelva, ¿verdad? Cuando tenga tiempo para hacer la clase. Vamos a ver, a ver, bueno, es que no me sale el nombre de alguien que quiere participar, que levantó la mano. Catherine, a ver, Catherine, cuéntenos. ¿Qué opina? Aumento de leucocitos, doctora. Ajá. Y si es una neumonía bacteriana, ¿qué leucocitos son los que usted espera encontrar elevados? ¿Qué tipo de leucocitos? ¿Mm? A ver, ¿alguien que quiera ayudarnos? Los neutrófilos. Los neutrófilos, exacto. Entonces, recuerden ustedes que los glóbulos blancos, ¿verdad? Obviamente son células que forman parte de nuestro sistema inmunológico y que hay diferentes tipos, digamos, de glóbulos blancos, de leucocitos, ¿no? Entonces, dentro del grupo de los leucocitos, vamos a encontrarnos un tipo que se conocen como los neutrófilos, ¿no? Están estos que se llaman los leucocitos mononucleares, de esos no vamos a hablar mucho, y están estos que se llaman granulocitos, y se llaman granulocitos precisamente porque tienen unos gránulos en su superficie, ¿no? Y que según cómo estos gránulos se tiñen, pues voy a tener eosinófilos, voy a tener neutrófilos o voy a tener basófilos, etc. Entonces, en cualquier proceso infeccioso bacteriano, yo he de esperar que los glóbulos blancos se eleven a expensas de un aumento de los neutrófilos, ¿verdad? O sea, si tengo una bacteria que me está causando diarrea, si tengo una infección urinaria que me está causando, que es causada por una bacteria, si tengo, o sea, cualquier tipo de infección bacteriana me va a originar un aumento de los neutrófilos. Puede pasar algo que es muy grave y es que en lugar de hacer la respuesta fisiológica, que es el aumento de los glóbulos blancos, puede ocurrir, y van a agregar a su glosario esta palabra, puede haber leucopenia, es decir, que los glóbulos blancos en lugar de subirse, se bajan. Y eso lo que me está diciendo es que mi sistema inmunológico se está acabando, se está agotando, y que lo típico que tendría que haber, que es leucocitosis, ¿verdad? Que es un aumento de los glóbulos blancos, más bien lo que ocurrió es lo contrario. Y eso es porque es una respuesta inmunológica deficiente. Y entonces me está diciendo que ese paciente está inmunodeprimido y no responde contra esa situación patológica, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo, es muy malo que se aumenten los glóbulos blancos, pero es más malo que no aumenten, que estén bajitos más bien, que se empiecen a consumir, ¿no? Agregar leucocitosis y leucopenia a su glosario y agregan
bueno, neutropenia, ¿verdad? Y neutrofilia. Luego también otro hallazgo, además del aumento de los glóbulos blancos, que sería como lo típico con un predominio de neutrófilos, a menos que sean una neumonía bacteriana, que en ese caso lo que se van a aumentar son los linfocitos, viral, ¿verdad? Cuando se trata de una neumonía de causa viral, siempre igual se van a aumentar los glóbulos blancos, pero ahora a expensas de los linfos, de los linfocitos, ¿no? Entonces, ahí cambia, ¿no? Cuando es, por ejemplo, por tuberculosis, se aumentan los glóbulos blancos a expensa de los monocitos muchas veces, ¿no? Bueno, en todos los pacientes y en mayor medida en aquellos con criterios de gravedad, es preciso intentar llegar a un diagnóstico etiológico, es decir, siempre que se pueda hay que tomar cultivo de esputo. Pedirle al paciente que dé una muestra de esputo de las entrañas, digamos, para que me entiendan, es decir, que de verdad venga de vía respiratoria inferior, que no es saliva. Y a veces en los pacientes, sobre todo, que si están muy, muy complicados, que a lo mejor son pacientes que incluso ya están intubados, ¿verdad? Es difícil en esos pacientes poder recoger, obviamente no le van a poder dar una muestra. Entonces, en esos casos, sobre todo los neumólogos, que son los que más experiencia tienen en esto, hacen algo que se llama el lavado broncoalveolar, ¿verdad? Ya esto lo habíamos visto en una clase anterior, les había explicado la broncoscopía, ¿verdad? Se entra con una camarita, ahí lo ven. Y normalmente esto se hace en pacientes que o ya uno los va a intubar, ¿verdad? Porque esto los termina de descompensar. Entonces, uno lo hace preveyendo que ese paciente está tan mal que ya los antibióticos que le hemos puesto empíricamente no nos han resultado. Entonces, va a haber que hacer, va a haber que ir a tomar una muestra directamente a través de esto que es la broncoscopía, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente ya venía mal y esto lo va a terminar de descompensar, entonces eso va a significar que ese paciente seguramente, bueno, esto es un perro, ven, haciéndole, a ver qué, pues yo esto nunca lo había imaginado que lo hacían a los animales también, pero bueno, ahí está que sí. Entonces va a terminar ese paciente después del procedimiento, si no estaba ya intubado, a lo mejor ya lo estaba. Muchas veces algunos pacientes van a requerir intubarse y ahí están, vean, están sacando la muestra para mandar a estudio, para mandar a cultivo. Entonces, siempre que se pueda hay que intentar tener el estudio, el cultivo, para poder confirmar el diagnóstico. Pero en estos casos de pacientes complejos, que ya a lo mejor son inmunodeprimidos, que ya se han intentado varios antibióticos y no les está funcionando ninguno, ahí hay que ir a traer la muestra directamente del alveolo. Y eso se hace a través de esta prueba que es el lavado broncoalveolar a través del broncoscopio. Bueno, luego aquí hay algunas otras complicaciones. El derrame pleural también, hemos hablado ya del absceso pulmonar, que les dije que les iba a mostrar una placa de cómo se ve un absceso pulmonar. ¿Ven? Esto es una neumonía necrotizante, es decir, hay una zona de consolidado neumónico y en medio, ¿ven? Esto que les estoy marcando aquí, ahí hay una zona de neumonía necrotizante. Pero esto es otra cosa. Esos son niveles hidroaéreos. Esto es porque hay gas y hay líquido. Hay gas y eso es un absceso. O sea, son áreas de abscesos pulmonares, ¿verdad? Y cuando le hacen la lateral, vean, aquí están los abscesos pulmonares. Aquí hay un absceso pulmonar, aquí hay otro, ¿verdad? Entonces, y hay zonas de neumonía necrotizante. O sea, este paciente está pobrecito. Y este es otro, que está bastante malito. Bueno, y está el derrame pleural, que es otra complicación. Este puede aparecer, el paciente hace la neumonía y no termina de mejorar, o medio mejora, pero sigue teniendo algo. Entonces, muchas veces, si le hacemos la radiografía de control, lo que ha hecho es un
agregar empiema a su glosario, es decir, empiema. Es decir, si yo a este paciente no lo conozco de nada, ¿verdad? Yo tengo esto, solo la radiografía. Ya, yo no sé ahí, yo no sé nada de los antecedentes de este señor, no sé si es un señor, no sé nada. Lo que sé es que tiene esta radiografía. Entonces yo digo, sí, esta radiografía, ven, aquí hay un derrame pleural. Esto no es normal. Sabemos que este pulmón tendría que llegar más o menos hasta por acá, ¿no? Donde está llegando el otro. Y están borrados completamente sus ángulos. Entonces tiene un derrame pleural. Pero si además me dicen que este señor la semana pasada estuvo con una neumonía y ahora me trae esta placa, entonces yo ya sé que este no es un derrame pleural cualquiera, que lo que este paciente tiene es un derrame pleural secundario a esa neumonía que tuvo. Es decir, tiene una complicación de esa neumonía que se llama empiema o derrame paraneumónico. Y ahí lo que hay es pus, ¿verdad? El agregar empiema a su glosario, es decir, ahí lo que va a encontrarse es pus, por eso les digo, no es un derrame pleural cualquiera, ¿no? Y vemos una imagen, ¿verdad? Ya eso ya no es líquido solo, eso es un exudado, o sea, eso es líquido inflamatorio infeccioso, que hay que posiblemente puede acabar hasta poniéndose un tubo de tórax para drenar esa pus, ¿de acuerdo? ¿Dudas o preguntas de lo que vamos viendo? Bueno, ¿cómo se hace el tratamiento y el manejo? Miren, esto es muy importante. Hoy sobre todo con el COVID lo sabemos, no todas las neumonías hay que ingresarlas. Entonces, antes de decidir siempre, como regla general, cuando uno va a mandar un paciente a su casa, pues uno procura que el antibiótico que uno le deja a ese paciente sea por vía oral, no tenga que estar viniendo al hospital a ponérselo, ¿no? O sea, uno busca comodidad, digamos, para el paciente. Entonces, cuando tenemos un paciente que hace una neumonía, lo primero que debemos como identificar o pensar es dónde vamos a tratar a ese paciente. Si ese paciente se va a quedar haciendo tratamiento en su casa o si ese paciente va a venir al hospital a ingresarse, o sea, para poder saber escoger pues la mejor opción terapéutica. Entonces, ¿cómo yo escojo qué paciente se va a su casa y qué paciente se queda? Mire, para eso hay varias escalas que definen los criterios de gravedad de la neumonía que tiene el paciente, si estamos hablando de una neumonía adquirida en la comunidad. Hay una escala que sinceramente es la que yo uso, que es la escala de Fine, pero ya van a ver el rollo de la escala de Fine. Y hay otra que es la escala de Kurz 65. ¿Hay otras? Sí, sí hay otras. Pero digamos que la mayoría usamos esto, o Fine o Kurz 65. Entonces, la escala de Kurz 65 es una escala pensada para atención primaria en salud. Entonces, claro, nosotros cuando hablamos de atención primaria, en Honduras, uno dice, yo, por ejemplo, donde me formé, habían centros de salud, no estoy hablando, vaya, el centro de salud de países así desarrollados, mínimo, el centro de salud tiene pediatra, tiene internista, tiene ginecólogo y tiene cirujano, ¿no? Tiene las 4 especialidades básicas. Eso aquí en Honduras ya sería un hospital, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice, bueno, atención primaria en salud, o sea, uno se lo imagina allá en el Quinto Pino, donde no hay nada más que la enfermera solita está dando la consulta, a veces hasta una auxiliar, que yo, eso sí, yo digo, ya los gremios profesionales, la misma universidad, debería de presionar al Estado, porque ya no se contraten auxiliares de enfermería para dar consulta. O sea, ya es ilógico con todos los profesionales de medicina y de enfermería que se gradúan y que están desempleados, que la consulta, algo, óigame, o sea, si a mí a veces me vienen pacientes, yo tengo 4, 2, 6, 14 años de universidad, de formación universitaria, 14. Y yo tengo muchas veces cosas que me pierdo, o sea, que no sé. Y se imagina alguien que hizo ciclo común y 2 años de
o sea, esa persona no puede dar consulta sola. Es ilógico, es una cosa completamente, yo no digo que no salgan, que no se gradúe gente de auxiliar, claro que sí, pero ella su función es otra, pero las ponen a dar consultas. Eso para mí es una cosa completamente aberrante. Sobre todo porque hay muchos profesionales en este país. Lo que tiene que hacer el Estado es invertir en lo que interesa, que es la salud, la educación y la comida, ¿verdad? Entonces, el CUR 65 es una escala básica para atención primaria. Y es un acróstico, como ven, ¿verdad? Que evalúa el estado neurológico, los valores de urea. Ahí usted dice, bueno, pero es que para eso hay que hacer entonces urea. Sí, claro, porque es atención primaria. Entonces, asumen que en los hospitales, en los centros de salud, al menos hay una máquina ahí chiquita de laboratorio donde uno puede medir la urea. Evalúa la frecuencia respiratoria, la presión arterial y toma en cuenta la edad. Ven, la edad no es de ahora, que es un factor de riesgo para morirse de una neumonía, siempre lo ha sido. Entonces, ya si una persona tiene más de 65 años, eso es un factor de riesgo. Y entonces uno le da un puntaje, ¿verdad? ¿Ven? Si la urea le salió arriba o el boom, el nitrógeno ureico en sangre, que es lo mismo, ¿verdad? Le salió arriba de 19, pues usted le da un punto. Si es una persona mayor de 65 años, le da otro punto. Si anda las presiones arteriales bajas, menores de 90, 60 o menor de 90 o menor de 60, le da un punto. Si la frecuencia respiratoria está arriba de 30, le da un punto. Y conforme a los puntos, digamos, que saca esa persona en esta evaluación, usted va a decidir si ese paciente, al mandarlo a la casa, no se le va a morir, ¿verdad? Entonces, si el paciente solo tiene un punto en la escala de Kurz, la mortalidad, la probabilidad que ese paciente, al mandarlo yo a casa con antibiótico, no quiere decir que lo va a mandar para que, no, lo mando con tratamiento. La probabilidad que ese paciente se me vaya a morir es muy bajita. Entonces yo puedo manejarlo perfectamente ambulatoriamente. ¿Puedo irlo siguiendo diario? Sí, claro. No es que lo mando a la casa y nos vemos dentro de un mes. Lo mando y lo voy evaluando, ¿verdad? Porque esta escala puede cambiar. En algún momento se me puede complicar. Entonces lo voy siguiendo. Pasa que si ya el paciente tiene más de 2 puntos, y ya no les digo más de 3, la mortalidad se eleva. Entonces ya no me la puedo jugar. Si tiene más de 2 puntos, ese paciente tiene que ingresar al hospital y se tiene que quedar ingresado. Y si tiene más de 3, es muy probable, o sea, si tiene más de 65 años, si tiene la frecuencia respiratoria alterada y por ahí la presión está baja o la urea está alta o el paciente está despirulado, si tiene más de 3 puntos, es posible que ese paciente mínimo tenga que ir a una unidad de cuidados intermedios, si no es que a cuidados intensivos. Y usted ve gente viejita que llega a los hospitales o no tan viejita, ¿va? Para mí un viejito es arriba de 80. Eso es un viejito. O no necesariamente viejito, tercera edad, llega a un hospital y está taquipneico y por ahí el paciente anda en la urea alta y lo ponen en la emergencia como con aquel montón de otra gente. Y aquí le dice, cuidados intensivos. No se pueden cuidar, pues al menos cuidados intermedios, porque ese es un paciente que tiene alta mortalidad, mire, 22%, o sea, casi de 4 pacientes que lleguen, uno se va a morir. Y si ese uno es el familiar mío o suyo, me explico. Entonces a veces, claro, nuestro sistema de salud funciona como funciona, también a veces, yo sé, por las limitaciones económicas, a veces también porque desconocemos no estudiamos, somos ignorantes en lo que deberíamos de conocer. Y otra, porque nos acostumbramos, que así funciona el sistema y que, bueno, así funciona. Estamos en Honduras y así es la cosa, ¿verdad? Pero esto es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Qué pasa si estoy allá en el Quinto Pino y yo no hay manera que yo pueda hacer urea? Pues la salto y ya no voy a hacer el curso, sino que voy a hacer el CRB 65. No hago la urea. Pasa que como este paciente si tiene un punto positivo, digamos, estoy obligada a mandarla a un lugar que le puedan hacer la urea. Porque ya dije que con 2 puntos se tiene que ingresar. Entonces, como yo no sé cómo está la urea, porque yo estoy allá dando consulta en Campo Alegre, Santa Elena, La Paz, y allá no hay ni manera de hacer urea, entonces mínimo lo voy a mandar a Marcala, mídase la urea
y según eso ya hay que ver si ese paciente se va a tener que quedar en marcarla ingresado. Entonces, eso es lo que le dice el CRB 65, que si el paciente ya saca un punto, hay que remitirlo al hospital para completar la evaluación. No es que usted se queda ahí, o sea, que si ese señor tiene más de 65 años, ya con solo eso hay que hacer urea. Y luego está la escala de Fine. Entonces yo les digo, yo uso más escala de Fine, pero es que la escala de, porque me gusta más, porque me parece más completa y porque me parece que tengo menos riesgo de cometer errores. Pasa que la escala de Fine es una escala más de hospital. ¿Por qué? Porque mire los parámetros que le puntúa en la escala de Fine. Le vale si, vean, si es un hombre ya lleva las de perder. O sea, nosotras las mujeres tenemos muchas desventajas. Quizá no solo por el tema del machismo. Biológicamente tenemos desventajas en muchos aspectos. Pero fíjense que tenemos más esperanza de vida, a pesar de tenemos como 10 años más de los varones, estamos protegidas de riesgo cardiovascular hasta antes de la menopausia. Entonces, ya con que sea un varón, miren, si es un varón, número de años. Si es una mujer, le puntúan los números de años, es decir, si soy una mujer de 50 años, más bien me restan 10. O sea, no me valen 50, me van a poner 40. Ay, si tengo 70, pues me van a poner 60. Porque hasta cierto punto tenemos menos riesgo las mujeres. Bueno, véalo con el COVID, se mueren más varones, ¿cierto? Entonces puntúa si vivo en un asilo, si es que si además yo ya tengo antecedentes de que tengo patología renal, que tengo patología hepática, que por ahí ya soy cardiópata, que he estado en quimio o que tengo un tumor recientemente, que tengo antecedentes de neoplasia, que tengo antecedentes de enfermedad cerebrovascular. Me van a evaluar todos los signos vitales, la presión arterial puntúa, la frecuencia cardíaca, puntúa la temperatura, el pulso, pero además ocupo el laboratorio. Y aquí me tienen que hacer la urea, me tienen que hacer el hematocrito, me tienen que hacer gases arteriales para ver el pH y la presión de oxígeno. Todo eso puntúa y me tienen que hacer placa. Entonces, ven, esta escala es más completa, sí, pero es más de hospital, porque esto yo no lo voy a tener tan a la mano. Y de ahí igual, me van a dar un puntaje. Entonces, según cuántos puntos yo saque, si saco menos de 70 puntos, voy a estar o en la clase 2 o en la clase 1, menos de 70 puntos. Y la posibilidad que me muera en los próximos 30 días por esa neumonía es muy bajita. ¿Ven? De 0,1 a 0,6%. Entonces, eso significa que si estoy en la clase 1 o la clase 2, me puedo ir a la casa para que me hagan tratamiento ambulatorio. A lo mejor y tengo que estar viniendo todos los días al centro de salud, sí, a lo mejor, pero no es necesario que me quede ingresado. En cambio, si el paciente ya saca más de 70 puntos, ¿verdad? O, como vemos aquí, más de entre 70 y 130, esto no es que lo memoricen, ¿verdad? Ya hoy a día hay muchos apps que uno se descarga y uno solo tiene que ir metiendo los datos, ella solo le hace el cálculo, ¿verdad? Y ya le clasifica, le dicen qué clase está. Entonces, si está entre 70 y 130, pues este paciente, o sea, clase 3 o 4, pues este paciente seguramente va a necesitar mínimo quedarse en una unidad de corta estancia, es decir, en observación. Pues a lo mejor no lo voy a ingresar, lo dejo hoy, ya vemos mañana cómo sigue y vemos si mañana se puede ir de alta. O decidir ingresarlo, ¿verdad? O sea, como ven, el riesgo de mortalidad depende. Si es clase 3, es de 0,9 a casi 3%, pero se eleva mucho si es clase 4, de 8 a 9,3. Entonces, puede ser que el clase 3 yo lo deje observación y si está bien mañana le ponemos la segunda dosis de antibiótico y para la casa. En cambio, el clase 4 seguramente se va a tener que quedar ingresado y ya si es clase 5, igual, este paciente posiblemente tenga que ir a una UCI porque el riesgo de muerte es muy alto. Entonces, si no a una UCI, seguramente a una unidad de cuidados intermedios. Bueno, entonces, una vez que hemos decidido
¿cómo vamos a hacer el tratamiento de ese paciente? Si lo vamos a hacer en la casa, si lo vamos a mandar si se va a quedar en el hospital. Entonces, lo siguiente es decidir qué antibiótico se le va a poner. Entonces, si es un paciente que lo vamos a, que lo vamos a manejar a nivel hospitalario, es decir, ese paciente, que se quede en la casa, ambulatorio, ¿verdad? Si ese paciente se ha decidido que haga manejo ambulatorio, que se va a ir a su casa, pues hemos de procurar iniciarle un antibiótico que me cubra los gérmenes más frecuentes de la comunidad y que este paciente idealmente pueda hacer el tratamiento de forma oral. Entonces, ven ustedes ahí, si es una clínica típica de neumonía, la primera opción tendría que ser amoxicilina. Y hoy en día se puede usar amoxicilina sola. Mire, hay mucha resistencia del neumococo a la amoxicilina sola. Es decir, puedo dejar, por ejemplo, ayer no, en la última clase que tuvimos, yo les enseñaba que la amoxicilina pertenece a la familia de las penicilinas, ¿cierto? Entonces, se puede usar amoxicilina sola. Lo mismo que me cubre la peni, me lo va a cubrir la amoxicilina sola. O sea, casi que me lo cubren lo mismo. ¿Puedo usar penicilina sola? Sí, pero las guías, doctora, de la Secretaría dice que puedo usar penicilina para una neumonía. Es decir, se puede, pero me la juego. A que ese neumococo ya haya hecho resistencia, el neumococo hoy a día es muy posible que ya haya desarrollado resistencia a la penicilina y que no le haga nada. A lo mejor me funciona, sí. Entonces, véalo de esta manera. Se lo voy a explicar de esta manera. Si a mí me ocurriera que estoy allá en el Quinto Pino y este es un pacientito que pasa muchísimo, que yo lo tengo que mandar a Tegucigalpa, pero fíjese, o lo tengo que mandar al hospital más cercano, pero fíjese, doctora, que no tenemos dinero para irnos para Tegu y mejor no nos vamos a ir porque no tenemos dinero y aquí nos vamos a quedar. Y si no hay manera, pues yo le pongo, o mientras juntan el dinero, porque no, vamos a ir a buscar al alcalde, lo típico que pasa cuando uno trabaja en esos pueblos. Pues mire, vamos a ir a buscar el alcalde o de aquí de lo que juntemos hoy que nos den de la, ¿cómo se llama? Lo que le dan a uno en los centros de salud, el dinero que uno junta para el centro de salud, de lo que juntemos de la cuota recuperada, pues de ahí le vamos a juntar para el pasaje, para que se vayan en el siguiente bus. Entonces, mientras le pongo la dosis de penny, porque por lo menos algo hay que hacer, ¿verdad? Mientras, por si acaso es el neumococo, le pega la penicilina. Pero si esto fuera, digamos, un hospital donde usted va con su pediatra o va con su neumólogo o va con su internista, nunca jamás he visto yo que le vayan a poner penicilina o que le vayan a dar amoxicilina para una neumonía. Es decir, lo que trato de decirles, ¿se puede poner penicilina? Ay, cipotes, si yo no tuviera otra cosa que hacer, o sea, no tengo otra opción, les pongo penicilina, pero porque no tengo otra opción, pero no es el fármaco de elección. Entonces, en mi opinión y en la opinión de muchos neumólogos, esas guías de la Secretaría están pensadas en ahorrar pisto para la Secretaría, pero no pensando en que tenemos resistencia al neumococo. Se puede poner amoxiclavulánico, es decir, ya no solo la amoxicilina y peni nos cubren lo mismo. Dije ya, las dos son penicilinas y cubren prácticamente lo mismo. El que es resistente a la amoxicilina va a ser resistente a la penilla y viceversa, ¿no? Entonces, ¿se puede poner amoxiclavulánico y ahí agrego un plus? Sí, porque acuérdese usted que cuando usted le agrega, clavulanato a la amoxicilina, uno está ampliando la cobertura para el estreptococo, en primer lugar, pero además de ampliar la cobertura, es decir, de hacer más potente ese fármaco contra el estáfilo, amplía la cobertura a algunas bacterias gram negativas y como vimos ya, algunas bacterias gram negativas también nos pueden causar neumonía. Entonces ahí amplía un poquito más a Moraxella, por ejemplo, a Moraxella catarralis, no tanto a las enterobacterias, más que todo a bacterias gram negativas
que puede, a Haemophilus, por ejemplo, que también es una gran negativa. Entonces usted está ampliando ahí la cobertura a otros gérmenes gran negativos. Entonces, por eso es que no se podría, muchas guías le dicen que amoxicilina sola no, porque hay mucha incidencia de neumococos resistentes a amoxicilina sola. Entonces lo que hay que hacer es poner amoxicilina, pero ya con clavulanato. ¿Qué otra opción? Cefditoren. ¿Y qué es cefditoren? Bueno, cefditoren es una cefalosporina de tercera generación. Con la diapo. Es una cefalosporina de tercera generación que se usa por vía oral. Entonces, en esos países, nosotros en Honduras no tenemos ni ceftibuteno ni cefditoren, que son cefalosporinas de tercera generación que se pueden usar por vía oral. ¿Qué sí tenemos nosotros? Nosotros sí tenemos la ceftriaxona. Entonces va a ver usted que muchos pacientes lo que usan es ceftriaxona. ¿Y por qué? Bueno, porque también es una cefalosporina de tercera generación. ¿Cuál es el problema de la ceftriaxona? El problema de la ceftriaxona es que es inyectada. Entonces ya dígame usted, 7 días inyectándose ceftriaxona. Bueno, pero mire, doctora, eso es lo que hay en el centro de salud. Ah, perfecto. Pues si eso es lo que tenemos en el centro de salud y la familia no la puede comprar, no le puede comprar otra cosa para que lo use por vía oral, pues ni modo, hay que usar la ceftriaxona intramuscular. No, doctora, pero es que fíjese que lo que me dijo una pediatra. No, doctora, pero es que yo a mis pacientitos yo procuro que todo sea por vía oral. Ah, bueno, entonces compré la cefixima. ¿Qué pasa con la cefixima? Uy, es mucho más cara que la ceftriaxona. ¿Me explico? Entonces, a veces, si fuera mi hijo, pues yo compro cefixima. No, pero es que fíjese, doctora, que no tenemos para, por más que querramos, no ajustamos para que pues bueno, pues va a haber que pincharles ceftriaxona. ¿Me explico? Entonces ellos, este esquema, que es un esquema de España, que es el que usan en España, ellos ponen una cefalosporina de tercera generación por vía oral. ¿No hay en el centro de salud y no hay dinero para comprarla? Pues nada, una ceftriaxona, que es una cefalosporina siempre de tercera generación, pero va a tener que ir inyectada. ¿Qué otra opción hay? Las quinolonas respiratorias. ¿Y cuáles son las quinolonas respiratorias? Las quinolonas respiratorias, y esto no vamos a entrar mucho en detalle de los fármacos, porque para eso ustedes llevan una clase que se llama así, donde ven microbiología. Pero les voy a recordar que las quinolonas de tercera generación, no, las quinolonas respiratorias son aquellas quinolonas que me cubren sobre todo el neumococo, que tienen mayor cobertura al neumococo. Y son precisamente las quinolonas de tercera y cuarta generación. Esas son las que más me cubren el neumococo. Entonces ahí vamos a tener opciones como por ejemplo la levofloxacina. Podría ser gatifloxacino o moxifloxacino, pero es más caro. Entonces habitualmente ponemos levofloxacina, que también me va a cubrir los gérmenes. Recuerden que las de tercera generación me cubren sobre todo gérmenes gram positivos, pero por ahí también me cubren un poquito la Haemophilus, me cubren la Klebsiella, me cubre el estreptococo como ya dijimos, me cubre el Staphylococcus siempre y cuando no sea un MRSA. Es decir, la quinolona también tiene su utilidad, digamos, y es bioral, ¿verdad? Casi todas estas quinolonas. Hay parenteral, sí, pero como andamos buscando algo bioral, pues mejor una quinolona respiratoria tipo levofloxacino. ¿Qué pasa si este es un paciente con un cuadro atípico? Bueno, entonces ahí ya me interesa cubrir micoplasma, me interesa cubrir clamidia. Entonces aquí el fármaco de elección es un macrólido. ¿Qué macrólido conocen? ¿Cuáles son los macrólidos que ustedes conocen, cipotas? Porque creo que tenemos un compañero en esta clase, André. Vamos a ver. Ah, no, ahí está. André. Vamos a ver, André. La acitromicina parece. Ajá, muy bien. Está la citromicina, está la claritromicina, está la eritromicina.
¿Qué pasa con la eritromicina? Bueno, ya no se usa, ¿verdad? Cuando yo estaba chiquita, a todos los que eran alérgicos a la penicilina le daban eritromicina. Pasa que se tolera fatal, da náuseas, da vómitos. De hecho, es un fármaco, fíjense, que la eritromicina es un fármaco procinético, es decir, es un fármaco que acelera el tracto gástrico, acelera los movimientos, entonces le da retortijón, le da diarrea, le da ganas de vomitar, le da náusea, ¿verdad? Entonces ya nadie usa eritromicina. ¿Qué usamos? O usamos acitro o usamos claritro. Entonces, ¿qué prefiero yo? Ay, depende. Mire, la claritro, la citromicina tiene la ventaja que son 3 dosis y ya está. O sea, 3 dosis y el paciente está listo ya. A veces hay gente que usa hasta 5 dosis, pero es un fármaco que hace un reservorio intracelular y luego queda liberándose. Entonces, con 3 días suele bastar. Pero hay quienes prefieren usar la claritromicina. Y eso es porque la claritromicina, ambas se usan por vía oral, y la claritro tiene la ventaja, digamos, que tiene mejor biodisponibilidad. Es decir, se va a absorber mejor. Entonces, muchos médicos prefieren usar en lugar de acitro, prefieren usar claritro porque se absorbe más. Tiene mejor, no solo es que se absorbe más, es que ustedes se acuerdan que el medicamento, 1, lo ingiero, 2, que no me lo inactive el estómago, luego que se absorba pasa por el hígado, como todo lo que se absorbe del tubo digestivo. Muchos fármacos son inactivados antes de alcanzar el torrente sanguíneo en el hígado. Entonces, eso se llama biodisponibilidad. Entonces, ya cuando yo voy a medir los niveles en sangre de ese fármaco, ya del 100 solo hay 31% o 20%. Pues entonces, de todo esto, la que mejor biodisponibilidad va a tener es la claritro. Entonces, muchos prefieren claritro. Pero, como en cualquier otra, para tratar estos casos de gérmenes atípicos, también me pueden funcionar las tetraciclinas. Las tetraciclinas ya hoy a día nadie las usa como tal, ¿verdad? Es decir, o sea, antes existía la tetraciclina como tal, ¿verdad? Y se usaba así, tetraciclina. Pero hoy a día ya esto es una familia de fármacos, ¿verdad? Donde está la doxiciclina, está la aminociclina, la metaciclina, y a tetraciclina como tal nadie usa. Entonces, ¿cuál es la que solemos utilizar para tratamientos de infecciones? Acuérdense que aquí nos interesa tratar el micoplasma y la clamidia. Entonces, aquí la tetraciclina que utilizamos es esa misma que usamos para tratar ETS, la doxiciclina, ¿verdad? La doxiciclina, ¿se puede usar minociclina? Sí, pero es mucho más cara. Habitualmente lo que usamos es doxiciclina. La doxiciclina le puede costar, me lo invento, pero más o menos por ahí anda. La doxiciclina me puede costar 20 lempiras una tableta y la minociclina me puede costar 75 cada tableta. Entonces usamos habitualmente doxi, que es una doxiciclina que pertenece a la familia de las tetraciclinas, ¿verdad? Había tetraciclina como tal, ahora es una familia, donde está la tetraciclina, la aminoxi, la doxiciclina y la metaciclina. Entonces se puede usar una tetraciclina o una quinolona respiratoria, porque las quinolonas respiratorias también me actúan sobre estos gérmenes intracelulares como la clamidia, como el micoplasma, y de hecho las quinolonas son los fármacos de elección para tratamiento, la levo es el fármaco de elección para tratamiento de la legionela, que también es un germen atípico. Bueno, ¿qué pasa si este paciente se tiene que quedar ingresado en el hospital? Pues mire, en principio, si lo que sospecho es una neumonía típica, ¿no? Común, digamos, voy a empezar con una cefalosporina de tercera generación. Habitualmente lo que se hace es empezar cestria. Si es un paciente que en principio es una neumonía que la adquirió en la comunidad, que no va a tener mayores resistencias, le ponemos cestria. Y muchas veces esperamos la evolución. Si estando ya con cestria 1 o 2 días, ese paciente no muestra franca mejoría,
entonces va a haber que empezarle a cubrir gérmenes atípicos. Y es ahí donde se le va a agregar la quinolona respiratoria para pensar en cubrir gérmenes atípicos. Si hay sospecha de broncoaspiración, se los decía el otro día, si es un paciente que se sospecha que se broncoaspiró, pues no me van a funcionar los antibióticos tradicionales, digamos, ¿no? Ahí voy a pensar en 2 antibióticos, que pueden haber más, pero sobre todo hay 2, que me ayudan a tratar gérmenes anaerobios. Uno es el metronidazol y el otro es la clindamicina. Digamos que, y esto no es del libro, es decir, a lo mejor y luego lo ven y no necesariamente es así, pero digamos que para podérselo aprender mejor, yo siempre les digo a mis estudiantes, pero ya les digo, no es una cosa que esté escrita en un libro, pero casi siempre es así. Cuando es una infección del diafragma para abajo, por ejemplo, una infección por anaerobios en el hígado o en el colon o en los genitales femeninos, en el aparato reproductor femenino, usamos metronidazol. Y de diafragma para arriba, es decir, la boca, los pulmones, usamos clindamicina. Entonces, aquí, si estamos sospechando que se broncoaspiró y que por ahí puede tener una infección por un anaerobio, siempre, como eso no lo sabemos con certeza, siempre le vamos a poner la ceftriaxona llegando al hospital. Y si tenemos la sospecha, en cuanto tengamos la sospecha que hay un anaerobio de por medio, le vamos a agregar la clindamicina, es decir, clinda más ceftria. Y luego, si no hay sospecha de broncoaspiración, ¿verdad? Ni hay criterio de que ese paciente tiene un germen atípico, vean, bueno, cefalosporina o amoxicilina clavulánico. Aquí habitualmente hacemos cefalosporina, más o menos un macrólido o una quinolona respiratoria. Igual, ¿no? Para la quinolona respiratoria o el macrólido pensando en gérmenes atípicos. Entonces se espera de 24 a 48 horas la evolución. ¿Son los únicos antibióticos que se pueden utilizar en pacientes ingresados? No. De hecho, si el paciente no va bien o el paciente ingresa muy mal o tiene una neumonía muy grave, tiene parámetros de afectación importante, o es un paciente que ya tiene antecedentes de haber estado ingresado, o es un paciente que ya tiene antecedentes de haber hecho otras veces unas neumonías por gérmenes resistentes, entonces ahí no vamos con ceftriaxona. Ahí de un solo nos vamos con un carbapenem, como por ejemplo meropenem, ertapenem, ¿verdad? Cualquiera de ellos. Entonces, por eso ahí me mencionan también los carbapenem. Luego en esta diapositiva que está aquí, que está a continuación, ahí lo que van a encontrar es un resumen, digamos, de según el bicho que tenemos. Lo que pasa que la mayor parte de las veces, y sobre todo cuando el paciente recién viene ingresando, digamos, al hospital, pues no tenemos el germen aislado. Es decir, esto es para cuando sabemos qué germen es el responsable de esa enfermedad, de esa infección, de esa neumonía. Entonces, si tenemos forma de conocer el germen causante de esta neumonía, pues este cuadro nos va a servir, porque ya sabemos que si es un estreptococo, pues de entrada nos puede servir el amoxiclavulánico, nos puede servir la penicilina, pero ya expliqué esto, ¿no? Del riesgo de usar o penisola o clavulánico o amoxicilina sola. Esto ya lo expliqué, no me detengo. Entonces yo nunca me decantaría, y usted no va a ver en un hospital privado que le vayan a poner peni a una neumonía, ni que le van a poner amoxi sola. Nunca. Es jugársela, es arriesgado. Se puede hacer. Si no tiene otra opción, hágalo. Y mientras llegue el paciente al hospital o mientras el paciente hágalo, peor es no hacer nada, pero no es lo mejor. Yo me acuerdo una vez, a mí me pasó, fíjense, yo estaba haciendo antes, es que antes era diferente. Cuando yo estaba en 6º año, había una práctica que a nosotros nos mandaban fuera. Ahora por la inseguridad, me imagino, los dejan por aquí cerca, los hipotes, incluso hasta los centros de salud. Pero en aquel tiempo la gente hasta nos cuidaba. A nosotros nos daban, una señora nos daba la bebida, la alcaldía nos daba el almuerzo, el almuerzo, el desayuno y la cena, se lo pagaban a una señora y la señora nos daba de comer. Entonces nos mandaban a lugares donde no había médico, ¿verdad? No había médico, lo que habían eran
auxiliares de enfermería. Entonces, yo ya ni me acuerdo, pero tenía compañeros que los mandaban a Coloete, a Iguala, unas cosas así. A mí me tocaba Chinacla, que era cerquita, digamos, ¿no? Porque además era la orilla de calle pavimentada donde pasaba el bus. O sea, yo estaba muy bien. Entonces me tocaba en Chinacla. Y me recuerdo una señora que llegó con un bebito, con una neumonía. Y entonces, nada, había que ir a marcarla, que quedaba hasta caminando. Yo hasta caminando me iba a veces a marcarla cuando tenía que venir a llamar, porque no había teléfono, había el teléfono de Hondutel, pero no sé, no funcionaba, no sé cómo, pero el caso es que yo me tenía que venir a marcarla. O por ahorrarme, me imagino yo, para poder llamar por internet. No me acuerdo. El caso es que yo iba a marcarla caminando. Entonces yo la mandé al centro de salud, al hospital, no sé qué es lo que había en Marcala. Yo lo veía como un centro de salud, pero no sé si era hospital. Y entonces la mando para que le ingresen por la neumonía, pero mientras le pongo la penicilina. Pueden creer que esa señora no se fue. Se quedó poniéndole, y el chihuincito pasó la neumonía y se recuperó. Es decir, es arriesgado. ¿Se le pudo morir? Pues claro que sí. Se pudo morir, pero bueno. Luego, para el micoplasma y la clamidia pneumoniae, ya decíamos, el germen ideal podría ser claritromicina, ¿verdad? Un macrólido. ¿Podría ser una opción la doxiciclina, que es una tetraciclina? Sí. ¿Podría ser una opción levo? También, ¿verdad? Para la clamidia psittacea y la clamidia burnetii, que son estos bichos que aparecen en personas que trabajan con aves, crianza de pollo, ganado, etcétera, el tratamiento, como son gérmenes intracelulares, es doxiciclina, una tetraciclina o claritro. Si es legionela, ya les decía, levo. Levo es el fármaco de elección, se puede usar también claritro o acitro. Haemophilus influenza, amoxicilina con clavulánico. Aquí sí, porque ya hoy la Haemophilus influenza es muy resistente a la amoxicilina solo, entonces ahí hay que usar amoxicilina con clavulanato. Luego, si son gérmenes gram negativos, como por ejemplo Klebsiella, Proteus es muy raro, ¿verdad? Sobre todo aquí hay que pensar en Klebsiella. Aquí usaríamos una cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona. IV. Aquí nadie usa nosotros en Honduras usamos intramuscular. En otros países solo la usan IV porque la ceftriaxona es bien dolorosa de poner intramuscular. Se pueden usar quinolonas o carbapenems también, sobre todo cuando son estas bacterias ya muy resistentes. Hay que usar carbapenems. Para la pseudomona, vean, acuérdense que la pseudomona es un bicho nosocomial. Entonces, a veces las cefalosporinas con actividad antipseudomona, como la ceftazidima, pueden haber ya desarrollado resistencia. Entonces, en ese caso, se sugiere combinar la ceftazidima con un aminoglucósido tipo amicacina, ¿verdad? Se puede hacer esta combinación, ceftazidima y amica. O se puede utilizar piperacilina más tazobactam, o se puede usar imipenem o meropenem. Aquí dice piper más tobramicina. Tobramicina es el hermano gemelo de la amicacina. Pasa que en Honduras no hay tobramicina. Entonces yo le diría piperacilina o ceftazidima más amicacina, ¿verdad? Sabiendo los riesgos de nefrotoxicidad que tienen estos medicamentos. Y luego está el estafilococo, que ya lo expliqué atrás, es decir, puede funcionar si es un estáfilo que no ha desarrollado resistencia a la meticilina, pues perfectamente puede funcionar oxa, dicloxa, pero si ya desarrolló resistencia a la meticilina, ahí hay que usar vancomicina. Y ya para terminar, en los anaerobios, ¿verdad? Que comentábamos, Clinda. ¿Qué puede ser una alternativa? ¿O qué también se puede usar? Amoxiclavulánico. Y les ponía el ejemplo el otro día. Como son anaerobios, vea lo que usa el odontólogo. Cuando se usa el odontólogo, pensando en cubrir, si usted le hace un procedimiento, el odontólogo, ¿qué le va a dejar de antibiótico? Amoxiclavulánico. ¿Por qué? Porque cubre anaerobios. ¿Y le cubre gérmenes gram positivo? Sí, también. Le cubre gérmenes gram positivo. Pero el clavulanato le agrega a la amoxicilina el plus de que me va a ayudar a cubrir ciertos anaerobios. Si no me fuera bien, si es un paciente ingresado, amoxiclavulánico se puede quedar corto. Ahí mejor iríamos con Clinda.
Bueno, ¿dudas o preguntas de este tema que hemos visto hoy? Muchachas, muchachos. Hola, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno. Vaya pues. Bueno, pues si no hay más preguntas, nos vamos a quedar aquí y nos vamos a ver, si Dios lo permite, el viernes para empezar a hablar de tuberculosis. Que tengan buen día. Gracias, igual.